La felicidad en tiempos de disfrute. El éxito es una cosa repugnante. Su falso parecido con el mérito engaña a los hombres de tal modo que, para la multitud, el triunfo casi tiene el mismo rostro que la superioridad. Víctor Hugo. Felicidad y éxito. El autor de Los Miserables, la novela que llevé en mi primer viaje de domingo en tren, no fue solo un escritor genial, fue un luchador. Parafraseando a Juan Bautista, fue una voz que gritaba en el desierto. Desde sus obras y sus militancias políticas, se alzó en defensa de quienes padecían injusticias, los pobres, las mujeres. Es difícil lograr la felicidad del hombre con el sufrimiento de la mujer. Como lo hicimos con Freud, pongamos en contexto estas palabras en boca de un hombre nacido en 1802 y comprenderemos la importancia de su pensamiento para enfrentar las desigualdades de la época. Cuando era chico pensaba que miserable era un insulto. Con esa idea tomé aquella novela. Lejos de lo que creía, Víctor Hugo me llevó a recorrer la vida de los condenados a la miseria. De su mano aprendí a amar. A los miserables y a conmoverme con sus historias. También me ayudó a descubrir a un falso amigo. Desenmascaremos a otro de ellos. Uno que la teoría de la misericordia quiere sentar en nuestra mesa, el éxito. El éxito no es el mérito. La palabra éxito proviene del latín exire, formada por ex, fuera, e ire, ir, es decir, ir fuera, salir, aunque también se utilizaba para identificar fin, término. El idioma inglés la tradujo como exit, una señal que vemos en todos los aeropuertos del mundo para indicar la salida. También solemos utilizarla de manera habitual al referirnos a alguien que se ha ido de nuestra vida o en una relación que llegó a su fin, un ex. En el año 1732 se registró un castellano con su significado inicial y con el tiempo fue cambiando hasta encontrar su sentido actual, salida feliz, final feliz, es decir, meta alcanzada. En cambio, mérito proviene de meritus, participio pasivo del mereo, merecer. Es evidente que hay una gran distancia entre algo que termina y algo que se merece, a veces para bien, a veces para mal. No siempre las cosas concluyen como deberían. La meritocracia intenta confundirnos con este falso amigo y busca que creamos que el éxito y el final feliz tiene que ver con el merecimiento. No es cierto. La vida no sabe de justicia. Miremos alrededor y comprobaremos que no siempre ganan los mejores. El mundo está lleno de triunfadores sin mérito y de mérito sin éxito y de gente con éxito que es infeliz. El sistema reinante del cruel y es como la vida, no le importan los merecimientos. Es un modelo perverso que exige el éxito solo en tanto que un fin. Su imperativo es triunfa, un mandato que esconde el resto de la frase del Gast completa. No importa cómo. He aquí lo perverso de la cultura. Se encuentra su referente interno en la figura tirana del super-yo, que encarna una ley insensata, y como el sistema impone, triunfa, el super-yo ordena, goza. Así, aquellos que alcanzaron la meta son expuestos como ejemplo. Muchos lo han hecho con armas nobles, otros no tanto, y hay quienes contrataron apenas a un golpe de suerte. Al azar es un tema que vale la pena tener en cuenta a la hora de pensar en la felicidad. Los seres humanos no controlamos todo, no establecemos certezas y caminos tranquilos sobre ellas. Por el contrario, tenemos dudas y oscilamos entre lo posible y lo imposible. Borges ironizaba en lo que llamamos azar es nuestra ignorancia de la completa maquinaria de la causalidad. Al igual que Borges, Voltaire sostuvo que el azar era una palabra sin sentido porque nada puede existir sin causa. Algo parecido pensaba Henri Poincaré. El azar no es más que a medida de la ignorancia del hombre. Desde la vereda opuesta, Eurípides, uno de los tres grandes poetas trágicos de la Grecia antigua, dijo: sostener que existen los dioses
¿No será que nos engañamos con mentiras y sueños irreales, siendo que solo el azar y el cambio mismo controlan el mundo? Como él, Nietzsche nos invita a liberar todas las cosas de la incertidumbre de un fin. En las cosas encuentro yo seguridad bienvenida, que otras bailan con pies de azar. También Séneca abraza esta mirada. Verdaderamente, el azar tiene mucho poder sobre nosotros, porque si vivimos es por azar. Stephen Hawking dijo alguna vez: he notado que incluso aquellos que afirman que todo está predestinado y que no podemos cambiar nada al respecto, miran a ambos lados antes de cruzar la calle. En medio de esta disputa, en plena duda, Alejandro Dolina se pregunta: ¿es el azar el nombre de nuestra ignorancia? ¿O el universo contiene episodios impredecibles? Tal vez el azar sea otro de los nombres de Dios, o un Dios extraño que puede quebrar todo: la felicidad, la tristeza, el amor y la vida misma. Esquilo fue un dramaturgo nacido en Eleusis, en el 525 a.C. Se lo considera fundador de la tragedia griega. Escribió unas 90 obras, aunque solo sobrevivieron 7, en su mayoría referidas al mundo mitológico. Además, era soldado. Combatió contra los persas en Maratón, en Salamina y en Platea. En el año 456 a.C., ya viejo, Esquilo paseaba por unos caminos cercanos a Atenas cuando un águila que volaba sobre él dejó caer una tortuga que había capturado. El animal cayó en la cabeza del dramaturgo y lo mató. Esquilo podría haber andado por otra senda, o el ave por otros cielos. ¿Destino merecido o azar? Guillaume del Gentil nació en Francia en el año 1725. Instalado por su familia a tomar los hábitos, estudió teología con los jesuitas parisinos, donde conoció a Joseph de Lisle, un famoso astrónomo y cartógrafo. Entusiasmado por lo que aprendía a su lado, Le Gentil tomó la decisión de dedicarse al estudio de la astronomía. Ingresó a la Academia de Ciencias en 1753. Pocos años más tarde ya había ganado una importante reputación. Fue por entonces que comenzó a plantearse una expedición internacional con la misión de medir la distancia entre la Tierra y el Sol. Para lograrlo era imprescindible aprovechar el tránsito de Venus, un fenómeno astrológico que ocurre con una periodicidad extraña. 4 tránsitos cada 243 años, 2 de ellos separados por 8 años y otros 2 por más de 100. El último par de tránsitos había sido en 1631 y en 1639, y los próximos lo serían en 1761 y en 1769. Más de un centenar de científicos se pusieron en movimiento en distintos puntos del globo con la intención de aprovechar esa oportunidad única para conocer con exactitud la distancia de la Tierra y el Sol. Uno de ellos fue Le Gentil. El astrónomo decidió que el punto ideal para tomar las referencias era Pondicherry, una región en la costa oriental de la India, en aquel entonces parte del Reino de Francia. Partió con 15 meses de anticipación, tiempo de sobra para sentarse e instalar los aparatos de medición, pero los vientos desviaron la trayectoria de la embarcación y casi naufraga. Aún así, logró llegar al destino, pero no pudo desembarcar a causa de las situaciones políticas de la zona. Los ingleses habían invadido el lugar. Obligado a tomar sus medidas desde un barco averiado y en permanente movimiento, sus cálculos resultaron inservibles. Sabiendo que el fenómeno se repetiría 8 años después, eligió un nuevo destino: Manila, capital de Filipinas, hacia donde partió sin dudarlo. Sin embargo, el 23 de octubre de 1766, en Montemayor, un volcán llevaba 150 años sin actividad. Entró en erupción y Le Gentil tuvo que escapar con urgencia. Tras la firma del Tratado de París, Pondicherry, su destino original, volvió a estar bajo el gobierno francés y el astrónomo retomó su plan inicial. Establecido en la India desde los inicios de 1767, esta vez tuvo tiempo de sobra para prepararse. Construyó un observatorio. Instaló los instrumentos, lo revisó hasta el hartazgo y esperó la fecha indicada.
Aquel día amaneció tan luminoso como los anteriores, pero al llegar al momento anhelado, una sola e imperturbable nube, se posó ante el sol durante las casi 3 horas que duró el fenómeno, y le Gentile no pudo observarlo. En el pueblo solo se escuchaba su llanto y sus insultos. Tras 9 años de viaje, vicisitudes y desdichas, el segundo tránsito de Venus pasó sin que él pudiera anotar ni una sola referencia válida. Ya nunca podría hacerlo. Si los cálculos eran correctos, y lo eran, el siguiente tránsito tendría lugar el 9 de diciembre de 1874. Faltaban más de 100 años. Le Gentile dejó escrito en sus diarios: he viajado más de 10.000 leguas. He cruzado una multitud de mares, exiliándome de mi propia tierra, solo para ser testigo de una nube fatal, que me apartó de los frutos de mis sufrimientos y fatigas. 9 años de esfuerzo, más de 10.000 leguas recorridas, y bastó una sola nube para que el lugar del éxito de Le Gentile encontrara el fracaso, destino, merecimiento, azar u obsesión. Porque en esa historia no solo jugó la mala suerte, también la obsesión hizo su parte, esa obsesión que puede dañarnos cuando no aceptamos la castración, sin apelar a las grandes gestas. En la vida cotidiana nos topamos con este tipo de comportamientos. Son muchas las personas que se obsesionan con conseguir algo e insisten más allá de lo razonable, aunque la vida les demuestra que no van a alcanzar lo que desean. Enamorados que se niegan a aceptar que ya no se aman e insisten en el intento de recuperar lo perdido sin aceptar que ese retorno es imposible. Con un comportamiento patológico, toman partido por su deseo y niegan los datos de la realidad, y así persisten en una batalla inútil. No es cierto que querer es poder. Aceptar la derrota no es lo mismo que darse por vencido. No se trata de una mirada conformista, sino de la capacidad de aceptar lo más doloroso y de la condición humana. No todo se puede. De eso se trata también un análisis, de llevar a que el paciente acepte su punto de castración, se enfrente al mandato superyoico y que se impulsa a seguir a cualquier costo. Aunque la persona se lastime, se denigre, aunque muera en el intento por conseguir lo que no será. Esto no es azar, no es el destino ni merecimiento, es goce y se llama pulsión de muerte. Existe un cuento persa, muy breve, llamado Los tres príncipes de Seredip. Seredip era el nombre árabe de un reino antiguo que más tarde fue llamado Ceilán y hoy Sri Lanka. El cuento narra los descubrimientos casuales de uno de los príncipes iba realizando a medida que viajaba. Así se acuñó un término para dar cuenta de hallazgos involuntarios, serendipity, término que en castellano se produjo por el neologismo serendipia. Tal vez el descubrimiento casual más importante sea el que realizó el médico escocés Alexander Fleming. Fleming era un hombre bastante desordenado, lo que resultó una ventaja para su descubrimiento. Según parece, el médico debía completar unos experimentos que su amigo Melvin Price había dejado inconclusos. Al retirarse del laboratorio que compartían, y ahí estaba Fleming en medio de su desorden, rodeado de placas con cultivos de estafilococos, cuando de pronto encontró una de ellas se había contaminado con moho. La observó y vio que en las zonas donde crecía el moho habían desaparecido los estafilococos. Tomó una muestra y lo guardó para próximos estudios. Fue su primer cultivo con el hongo Penicillium. Fleming denominó penicilina a aquella sustancia desconocida que había diluido la bacteria. Aunque reconocido de inmediato la trascendencia de este hallazgo, sus colegas lo subestimaron. Sin embargo, el antibiótico despertó el interés del gobierno de Estados Unidos, que aceptó financiar sus investigaciones. Pero entonces se estaba librando la Segunda Guerra Mundial, y ese descubrimiento podía ser vital, y lo fue, tanto que en el año 1945 Alexander Fleming recibió el Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento de la penicilina. Muchos se enojaron, sostenían que Fleming no debía recibir el premio, pues solamente había hecho una observación azarosa sobre un error que había cometido. Era cierto, aunque, como sostuvo La Rochefoucauld, por más que los hombres se vanaglorian de sus grandes obras, frecuentemente no son estas el resultado de un noble propósito, sino de un efecto del azar. Premio Nobel, reconocimiento, éxito, merecimiento o azar.
Creer que todo logro o derrota es merecimiento es un error. Con frecuencia se evita reconocer la importancia del azar porque niega la idea de que todo depende de nosotros y pone un límite a la soberbia humana. Nos guste o no, la vida es, en gran medida, azarosa y hay cosas que no podemos controlar, aunque vale la pena el esfuerzo de intentar el merecimiento, porque como dijo Pasteur, al azar solo favorece a los espíritus preparados.